Saludos. Continuando con la serie de videos sobre el libro de Celsey Szymanski de física universitaria, continuamos con la parte dinámica en el ejemplo de las estrategias para resolver a través de la primera ley de Newton. Ejemplo 5.4. Un plano inclinado. Un automóvil de peso W descansa sobre los rieles inclinados de una rampa que conduce a un remolque, como esta figura. Solo un cable conectado al auto y al armazón del remolque evita que el auto baje de la rampa. Los frenos y la transmisión del auto están desactivados. Calcule la tensión en el cable y la fuerza con que los rieles empujan los neumáticos. Si vemos aquí estamos viendo la rampa, estamos viendo el auto, estamos viendo la fuerza que está haciendo la tensión de esa cuerda. Estamos viendo el peso, estamos viendo la normal. Acuérdate que la normal lo que hace es que es una fuerza perpendicular a la superficie. En este caso la superficie está inclinada, la perpendicular va así de esta forma. La normal va así de esta forma. Entonces, el automóvil está en equilibrio, así que usaremos otra vez la primera ley de Newton. La rampa ejerce 4 fuerzas sobre el auto, en cada neumático. Por sencillez juntaremos todas estas fuerzas en una sola. Otra simplificamos es que hay muy poca fricción sobre el auto, de manera que despreciamos la componente. Es decir, se está despreciando acá la fuerza de fricción de los neumáticos. Y también se está viendo el carro como si fuera una partícula, es decir, estamos utilizando el modelo de partícula. De esta fuerza que actúa paralela a los rieles. Volveremos a la fuerza de fricción en la sección 5.3. Por lo tanto, podemos decir que la rampa solo ejerce una fuerza sobre el auto, que es perpendicular a los rieles. Esta fuerza aparece porque los átomos de la superficie de los rieles se resisten a que los átomos de los neumáticos penetren entre ellos. Al igual que la sección 4.1, llamaremos esta fuerza normal. Las dos incógnitas son la magnitud n de la fuerza normal y la magnitud t de la tensión del cable. Entonces, aquí tenemos mucho más. Vamos a acercar más. Si vemos de este lado, un momentito. Un momentito, se me fue un poquito. Si vemos aquí tenemos la fuerza normal, tenemos la tensión y tenemos el peso. Tomamos como eje X, tomamos la rampa tal como está, así, inclinada. Se va a hacer el eje X. Entonces el eje Y, tomamos la parte perpendicular, que es la fuerza normal acá. Pero ¿qué pasa? El peso es la única fuerza que respecto a este nuevo sistema de eje no está respecto al eje. Entonces, porque está aquí, está roja que está acá. Entonces lo que hacemos es que lo descomponemos en sus componentes horizontal y vertical. Eso es lo que hacemos, que descomponemos esa parte tanto horizontal como vertical. Entonces volvemos aquí y subimos acá. La siguiente parte plantea la figura 5.4b, muestra un diagrama de cuerpo libre para el auto. Las tres fuerzas que actúan sobre el auto son su peso, magnitud W, la tensión del cable, T, y la fuerza normal. Esta última actúa hacia arriba y hacia la izquierda porque están evitando que el auto penetre en los rieles sólidos. Tomamos los ejes de coordenada X y Y paralelos y perpendiculares a la rampa, como se muestra. Esto facilitará el análisis del problema porque así solo la fuerza del peso tiene componentes tanto en X como en Y, tal como te estaba diciendo hace ratito. Si elegimos ejes horizontal y vertical, nuestra tarea sería más difícil.
porque tendríamos que decomponer dos fuerzas, la normal y la de tensión. Observe que el ángulo entre la rampa y la horizontal es igual al ángulo alfa entre el vector peso y la normal al plano de la rampa. Vamos a ver. Si vemos aquí, se ha tomado esto como eje. Como te decía, la normal. Y esta aquí se ha tomado también como eje. Acá. Entonces, el ángulo de la rampa es igual al ángulo que se forma aquí entre la vertical, entre la componente vertical y la fuerza del peso, la fuerza gravitacional. Entonces, este ángulo va a ser el mismo. Vamos a verlo más claro aquí. Mira, ese ángulo de acá abajo, ese ángulo que está aquí y este ángulo de acá van a ser el mismo aquí. El ángulo de la parte vertical aquí, mira. Esta fuerza aquí, de la componente vertical del peso aquí. Ese ángulo y este ángulo de acá, de aquí, van a ser el mismo. Es decir, que si vale 50, aquí va a valer 50 también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ejecutar para escribir la componente XY de la primera ley de Newton. Necesitaremos obtener las componentes de peso. Una complicación es que el ángulo de la figura 5b no se mide del eje X al eje Y. Así que no podemos usar la ecuación 1.6 directamente para obtener las componentes. Quizá usted deba repasar la lección 1.8. Entonces aquí me está diciendo, una complicación es que el ángulo alfa del 5.b, ese ángulo alfa, está ahí, no se mide del eje X positivo. O sea, no se está midiendo de aquí. De aquí no se está midiendo. Al eje Y. Así que no podemos usar la ecuación 1.6 directamente para obtener la componente porque no se está midiendo directamente. No estamos partiendo de aquí, del eje X, como acostumbramos a hacerlo. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Una estrategia para obtener la componente W es considerar los triángulos rectángulos de la figura 5.b. El seno de alfa es la magnitud de la componente X de W. El seno de alfa es la magnitud de la componente X de W. Obviamente, esto es el cateto opuesto al ángulo del triángulo dividido entre la magnitud W de la hipotenusa. O sea, vamos a ver qué es lo que me están diciendo aquí. Aquí yo tengo un triángulo. Esto es un triángulo que se me forma aquí. Esto es un triángulo. Y este es otro triángulo. Entonces aquí el ángulo alfa, aquí de este lado, me estoy dando cuenta que esa zona de ahí, esa zona de aquí abajo, es la misma que aquí arriba. Entonces si analizamos bien esta parte aquí, yo tengo aquí que para este ángulo, este aquí sería el lado opuesto acá. Y el lado opuesto aquí no es más que decir el peso. O sea, te voy a decir el seno de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa es W. Entonces, cuando tú dices aquí, entonces este opuesto de este lado va a ser igual entonces. O sea, el seno de alfa es igual al opuesto sobre el peso. Entonces, cuando tú despejas aquí el opuesto, aquí este triángulo, te va a dar W por seno del ángulo. Entonces, dame esa cantidad. Lo que me está diciendo aquí de este lado es, déjame ver si podemos explicarte esto mejor. Bien, entonces, si tú ves aquí, cuando tú dices aquí para ese lado que está ahí, para ese cateto opuesto, que es el mismo que aquí, tú dices
el opuesto, en este caso ese lado opuesto de ahí, es de ese triángulo es igual a, no estoy haciendo mal, un momentito. Yo digo el seno de ese ángulo, seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto en este caso va a ser, vamos a suponer que sea opuesto y ya simplemente opuesto. Y la hipotenusa en este caso va a ser W. Ahí. Este es alfa, se me puede ponerle alfa ahí. Entonces me está diciendo que el opuesto va a ser igual a esta cantidad, porque W pasa multiplicando por el seno de alfa. ¿Ok? Bien, continuamos. Continuamos aquí de un momentito. Aquí. Estamos en esta parte de aquí. Asimismo, el coseno alfa ese es la magnitud de la componente y el cateto adyacente al ángulo del triángulo dividido entre W. Ambas componentes son negativas, así que W que es igual a menos seno de x de alfa y WY es igual a menos coseno de alfa. Si nos vamos de nuevo aquí, utilizaríamos la misma estrategia. Para que tú encontraras esta parte de aquí, te das cuenta que esto es un triángulo. Y tú dices, vamos a suponer, tú dices adyacente, tú dices coseno de alfa va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el adyacente va a ser igual a la hipotenusa que es W por el coseno del ángulo. Esa va a ser la parte vertical. Entonces como ambas apuntan hacia abajo, ambas serán negativas. Eso es lo que te está diciendo hasta aquí. Otra estrategia sería reconocer que una componente W debe intervenir en el seno y el coseno en la otra. Para dividir cuáles, dibujamos el diagrama de cuerpo libre de modo que el ángulo alfa sea despreciable mayor o menor que 45. Le recomendamos no ceder a la tendencia natural de dibujar tales ángulos como cercana a 45. Aquí dibujamos la figura 5B y 5C, de modo que alfa sea menor que 45, lo que implica que el seno de alfa es menor que el coseno de alfa. La figura muestra que la componente XW es menor que la componente Y, así que la componente X deberá intervenir en el seno y la componente Y en el coseno. Obtenemos que WX igual a menos seno de alfa y WY menos coseno de alfa. Esa es otra forma de encontrarlo. En la figura 5.b marcamos con una línea ondulada el vector original que se representa el peso para recordar que no debemos contarlo dos veces. Las condiciones de equilibrio nos dan que en la sumatoria, acuérdate, no podemos sumar x y y, es simplemente la x con la x. T más menos W seno de el ángulo, es decir, que la componente horizontal que tenemos es la tensión más la componente horizontal de el peso. Acuérdate que para buscar la componente horizontal de peso no pudimos hacerlo como habitualmente lo hacemos. Normalmente esto sería W coseno de alfa, pero no fue así. Tomamos como referencia este triángulo porque no partimos de un ángulo que parte desde X más hacia Y, sino que partimos acá abajo. Entonces, las fuerzas horizontales es la tensión menos el seno de alfa y las verticales son la normal menos la componente vertical que es W coseno de alfa. Eso tenemos que tenerlo pendiente. Entonces aquí, velo acá, en la Y, vea cómo es. Asegúrese de entender la relación entre tu signo y las coordenadas elegidas. Recuerda que por definición T, W y N son magnitudes de vectores y por lo tanto son positivas. Obviamente son magnitudes. Entonces aquí
Despejando a t a n, despejándola acá, tenemos que t es igual a w seno de alfa. T es igual a w seno de alfa y n es igual a w coseno de alfa. Los valores obtenidos para t y n dependen del valor de alfa, con la finalidad de verificar qué tan razonables son esas respuestas. Examinaremos ciertos casos especiales si el ángulo alfa es 0. Entonces, seno de alfa 0 y coseno de el ángulo 1, en este caso los rieles son horizontales. Nuestra respuesta nos dice que no se necesita la tensión T del cable para sostener el auto y que la fuerza normal N es igual en magnitud al peso. Si el ángulo es 90 grados, entonces el seno sería 1 y el coseno 0. Aquí la tensión es igual al peso y la fuerza normal N es 0. Entonces, eso es una evaluación que se está haciendo ahí, no es necesario darle tanta importancia. Quizá la fuerza normal y el peso no sean lo mismo. Es un error común suponer automáticamente que la magnitud n de la fuerza normal es igual al peso W. Sin embargo, nuestro resultado demuestra que en general eso no es cierto. Siempre es mejor tratar a n como una variable y calcular su valor como hicimos aquí. Y también recuerda que aquí lo que hicimos es que se hizo la descomposición del peso en su componente vertical horizontal. Y también que el peso y la normal no estaban en la misma línea vertical. Por eso se tuvo que descomponer. ¿Cómo cambiarían los valores de T y N si el auto no estuviera estacionado y el cable estuviera tirando de él para subirlo por la rampa con la rapidez constante? Esto también es una situación de equilibrio, pues la velocidad del auto es constante. Por lo tanto, el cálculo es idéntico y T y N tienen los mismos valores que cuando el auto está en reposo. Es verdad que T debe ser mayor que W, seno de ángulo para iniciar el movimiento ascendente del auto por la rampa, pero eso no es lo que preguntamos. Eso es otro caso ya. ¿Ok?